tenemos hoy como invitado al ex juez del Tribunal Constitucional y encargado director del Instituto Duartiano, el doctor Wilson Gómez nos acompaña. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, señores, que fue flash. Un honor estar aquí con ustedes y agradeciendo mucho la oportunidad de dirigirnos al gran público a través de este medio. Muchísimos temas, doctor. Pero la primera opinión que quisiera escuchar, como usted fue juez del Tribunal Constitucional, la propuesta de reforma constitucional que ahora establece, el gobierno la está discutiendo en el Consejo Económico y Social, y entre las cosas que proponen es una modificación al funcionamiento interno del Tribunal Constitucional, que la mayoría para votar las sentencias no sea de 9 miembros en algunos casos específicos, y que la presidencia sea rotatoria. ¿Su opinión sobre eso? Bueno, opino como ex juez. Mire, yo, con ocasión de conocerse la propuesta de reforma constitucional del año 2015, cuando se modificó un solo artículo para viabilizar la repostulación del presidente Medina, hice un voto salvado. Lo hice salvado y no disidente porque no tenía la posibilidad de hacerlo disidente. Una modificación constitucional, en mi consideración, inclusive eso está plasmado en ese voto salvado, tiene que tener razones tan poderosas que amerite una reforma sustancial en aspectos institucionales que de alguna manera propugnen por la utilidad y además por la justeza de la reforma. La Constitución de la República es un instrumento que regula la vida institucional de un país y ha de ser preservada, fortalecida, respetada y mantenida en el tiempo lo más que se pueda. Como la vida es cambiante, pasa el tiempo y cuando ya hemos visto transcurrir mucho tiempo, muchos años, que hacen necesario una reforma para poner en consonancia algunos artículos constitucionales con los cambios que ha experimentado la sociedad, bueno, eso justifica una reforma, pero no puede seguirse con la línea de reformar la Constitución por conveniencias particulares o por intereses particulares. Al país le conviene preservar su instrumento fundamental. Yo creo en la necesidad de que apostemos al fortalecimiento institucional a partir de la observancia, ¿verdad?, de la ley y de la propia Constitución. Por eso nosotros hemos abogado tanto, y ahora me refiero al Instituto Duartiano, porque se entienda que por más esfuerzos que se hagan por cambiar instituciones, entidades y hasta situaciones determinadas, si no se va a la raíz, al fondo de la cuestión, si nosotros no entendemos que el Ministerio Público no será otra cosa más que el resultado de lo que nosotros sembremos en la conformación social, en la ciudadanía, ¿verdad? Si nosotros tenemos la posibilidad de formar ciudadanos responsables a partir de la incorporación de materias como la moral y cívica en las escuelas, y esa niñez y esa juventud, ¿verdad?, se forma en valores, mañana el Ministerio Público lo va a integrar una persona formada, la Policía Nacional, los demás profesionales,
la gente que está en los medios de comunicación, el maestro, los padres, las madres. Bueno, nosotros somos fruto de esa formación y ese es un resultado. Hemos estado propiciando una ciudadanía irresponsable a extremo tal que muchas veces tenemos que avergonzarnos por comportamientos de dominicanos hasta fuera del territorio nacional. Esas bandas que aparecen en Madrid y las que aparecen en Nueva York, integradas por jóvenes, muchos de los cuales provienen de República Dominicana, tienen que ponernos a reflexionar, porque ese es un fruto de ellos, ¿verdad? Como muchachos que nacieron o se formaron aquí, o sus padres, que se formaron aquí y entonces le dieron esa formación impropia a esos jóvenes. Entonces, tenemos que ir ahí, y yo creo que si queremos cambiar las cosas realmente, si queremos fortalecer la institucionalidad, si queremos conseguir cambios en la Policía Nacional, cambios en el Ministerio Público, cambios en la justicia, cambio en el comportamiento de los hombres y mujeres que están en la vida pública ocupando funciones o que están en la vida privada ocupando funciones importantes en ese sector, si queremos cambiarlo, tenemos que ser necesariamente reflexivos y entender que hay que hacer un trabajo de base y que esa formación es fundamental para ese cambio. Sí, doctor, usted me dio su opinión general sobre lo que son las reformas constitucionales, pero en el caso del Tribunal Constitucional, lo que se plantea, como que no escuché lo que usted decía. Mire, nosotros emitimos un voto salvado. En ese voto salvado, ¿qué decimos? Decimos que una reforma constitucional tiene que propender a un fin justo y útil. Tiene que necesariamente ser el resultado de un propósito general, de una acción dirigida a conseguir cambios que van a repercutir, ¿verdad?, a favor de la ciudadanía y de la institucionalidad del país. Que no puede ser un cambio para resolver cuestiones que son circunstanciales y que conviene, ¿verdad?, en particular a un determinado sector. Pero entonces eso se aplicaría para la propuesta de cambiar la dinámica del Tribunal Constitucional. ¿Usted piensa eso? También, bueno, también, porque el problema es el Tribunal Constitucional tiene una mayoría importante, ¿verdad?, súper calificada, que está muy bien, porque usted sabe que en el Tribunal Constitucional reside mucho poder. El Tribunal Constitucional puede revisar las decisiones de Suprema Corte de Justicia, que es la última instancia en el orden organizacional del Poder Judicial, porque el Tribunal Constitucional no está dentro del Poder Judicial, es un órgano extrapoder. Entonces ese órgano revisa las decisiones de Suprema, y si la Suprema no se acoge al trillo constitucional y viola un determinado precepto de la Constitución, entonces el Tribunal Constitucional anula la decisión de Suprema y le manda, ¿verdad?, el proyecto, el expediente, a los fines de que Suprema enmiende el error, corrija el error que le señala el Tribunal Constitucional. Y tienen que conocer la cuestión nuevamente, respetando, ¿verdad?, el precepto constitucional. Lo mismo que puede hacer el control de constitucionalidad con respecto a los tratados internacionales. Es decir, corresponde al Tribunal Constitucional establecer si el Poder Ejecutivo no se ha apartado del trillo constitucional al momento de acordar, de hacer acuerdos con otros países. De hecho, el Tribunal Constitucional ha anulado determinados tratados. En el momento, en el Tribunal Constitucional hay un tratado donde interviene Estados Unidos y República Dominicana. Se está discutiendo. En la época que nos tocó a nosotros mantuvimos una posición contraria al tratado. Nosotros y otros magistrados. ¿Por qué? Bueno, eso ya está suscrito por el Estado dominicano y por el Estado norteamericano.
Ahora, nosotros creemos que hay una violación constitucional. ¿Por qué? Porque en ese tratado se permite que agentes de migración de los Estados Unidos, uniformados y armados, ¿verdad?, hagan controles migratorios respecto de personas que van para los Estados Unidos en el territorio dominicano, con la facultad de aprender, de hacer preso a una persona, si fuera menester, y entregársela a la autoridad nacional, con posibilidad de desplazarse en los ámbitos de los aeropuertos. Pero además, con la posibilidad de hacer entrenamientos en territorio nacional. Todo eso constituye vulneración a lo que es la soberanía dominicana. Nosotros tenemos una Constitución de la República que establece muy claramente en su artículo 3, ¿verdad?, un contenido que es muy categórico y muy revelador. Es un contenido de una gran importancia que es aconsejable que nosotros podamos ver el alcance de ese artículo 3 de la Constitución de la República. Dice: inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se les reconocen y consagran en esta Constitución. Y dice además: el principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nadie puede, ni directamente ni indirectamente, permitir que un Estado o una persona se inmiscuya en los asuntos internos de la República Dominicana. Y que además, este principio de no intervención, que se asume como irrenunciable de la política internacional dominicana, es no solo para que nosotros respetemos a los otros estados y no nos vinculemos a los problemas propios de ellos, sino también para que nosotros exijamos respeto, ¿verdad?, a lo que son los asuntos propios de República Dominicana, y no permitamos tampoco que alguien se mezcle, se vincule, se ligue a las cuestiones propias nuestras. Entonces, ese tratado también recoge un aspecto relativo a los refugiados, que también eso lo dejan caer de paso, porque si usted está tratando un asunto de chequeo previo, porque lo que se alega es, bueno, este tratado tiene mucha bondad, y en eso están mucha gente vinculada al turismo, vinculada a las grandes empresas, porque dicen que eso le conviene a República Dominicana, porque la competencia turística, están locos porque le den un tratado de esta naturaleza, y a nosotros nos han favorecido con ese tratado, y que debemos aprovechar la oportunidad, y que eso va a incrementar enormemente el turismo. No es cierto. El turismo nuestro está incrementado hace tiempo, y por eso se construyen todos los días nuevas habitaciones. Por eso se dan palazos y picazos a cada rato. ¿Para qué? Para abrir nuevos hoteles. ¿Por qué? Porque no hay habitaciones suficientes, porque hay demanda. Nosotros no necesitamos ese tratado para conseguir mayor clientela turística. Hay quienes consideran que, además de eso que usted dice, de lo que dejan caer con el tema de los refugiados, que habría algún interés en reducir la mayoría calificada, bastante calificada, que tiene el tribunal, para lograr temas como este, pero también para variar sentencias, claro, como la 168.13, sí, y el tema vinculado quizás a la posibilidad de despenalizar el aborto. ¿Usted también tiene ese tipo de temor? Claro, mire, es que el problema es el siguiente. Como le he dicho, el Tribunal Constitucional, como instancia y órgano extrapoder, tiene mucha facultad, pero muy amplia facultad.
Entonces usted tiene que procurar que la mayoría calificada sea tan exigente, que impida la comisión de errores. Porque un órgano que tiene que revisar la decisión de los jueces de Suprema Corte de Justicia, inclusive no solo de lo que son las cámaras de Suprema, sino también las decisiones que adopta el órgano de Suprema Corte de Justicia, que son las cámaras reunidas, todos los jueces. Y entonces son muchos jueces de Suprema. Por tanto, tiene que ser una mayoría calificada en el tribunal que permita entender que esa mayoría calificada es tan fuerte en el Tribunal Constitucional que puede efectivamente y con éxito, como hasta ahora, hacer la revisión de las decisiones del Supremo y hacer una revisión técnica tal que no genere confrontación, choques entre un órgano y otro. Hasta ahora, ¿por qué no ha habido choque? Porque se ha trabajado y se ha actuado con prudencia, con la prudencia que depara esa mayoría de jueces, esa mayoría súper calificada. Entonces, eso no hay que molestarlo, porque si hemos tenido ya una experiencia buena, en la mayoría de los países donde se ha instituido un tribunal constitucional, porque en el caso nuestro fue un tribunal constitucional, no fue una corte constitucional, que era una sala más de la Suprema Corte de Justicia, como existe en muchos países, sino que fue un órgano distinto. Y de los pocos países que no ha experimentado confrontaciones, choques entre, como se dice, choques de trenes. Es decir, no ha habido ningún tipo de animadversión, de recelo, de situaciones, ¿verdad?, descalificatorias, nada. Cada órgano ha actuado, Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, la propia Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, todos esos órganos constitucionales han aceptado las decisiones del Tribunal Constitucional, porque ha sido el fruto de una mayoría calificada que ha tenido el cuidado. Y eso hay que preservarlo. ¿Por qué arriesgar eso si eso ha resultado exitoso y no hemos tenido problemas? Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer, pero aquí estamos en la equivocación de creer que las leyes pueden resolver cosas por sí solas, o las constituciones. Por eso yo nunca olvido una expresión de uno de los, yo creo que el más acabado de los jueces del país, que fue el doctor Manuel Berger Chupán, que fue un juez de Suprema Corte de Justicia, pero hizo la más hermosa carrera de juez, desde juez de paz hasta llegar a Suprema, pasando por todas las instancias. Y fue, como dije a veces, el presidente interino de la República, porque le tocó el gobierno del presidente Jorge Blanco, que no había vicepresidente porque había fallecido el vicepresidente. Y este hombre en las aulas, yo estoy hablando de 1974. No me olvido de esa expresión porque la anoté en mi cuaderno. Él decía, en la República Dominicana no habrá jamás buena administración de justicia, por excelente que sean las leyes, si no se cuenta con un material humano de primerísima calidad. Es decir, no es asunto de ley, porque es que se hablan muchas cosas. Bueno, pero ahora mismo tenemos, por ejemplo, en el Ministerio Público una persona que resulta de confianza de la colectividad y no ha habido que hacer ninguna reforma. Entonces hay que trabajar en el elemento humano, formar en valores la gente, preparar, capacitar, ¿verdad?, que las escuelas de derecho reciban de alguna manera la supervigilancia, el control correspondiente, como todas las escuelas de formación profesional, para que de allí realmente resulten titulados individuos, personas con las condiciones de calificación tal
que aseguren un comportamiento y un buen manejo. Por supuesto, en la práctica, en definitiva, es donde se va la gente a formar y donde definitivamente vamos a poder apreciar la calidad de la gente a partir de una vida y de un ejercicio profesional. Por tanto, yo creo eso, yo creo que no podemos buscar más disposiciones legales pura y simple, sino que hay que buscar también el elemento humano, formar la gente para contar entonces con personas con la calificación, con la cualificación de vida y que hagan el mejor de los ejercicios. Y por supuesto, lo que siempre procura la gente, un régimen de consecuencia, que sea parte de su responsabilidad, de su compromiso, ¿verdad? De alguna manera deba responder y responder en los términos más categóricos. La decisión del gobierno de construir una verja fronteriza en la frontera dominicana que se ha popularizado como el muro. ¿Usted tiene fe en que este proyecto pueda resolver el problema, que se va a concluir, que no fue un simple anuncio y no va a pasar nada? Bueno, hay un compromiso contraído, el presidente ha sido enfático, lo ha señalado, yo digo que en la tribuna más alta, que es la reunión conjunta de las cámaras que reciben su informe. Siendo así, y siendo un tema nacional de mucha trascendencia, de mucha importancia, no solo para el presente, más que nada para el futuro. Porque en este esfuerzo nos estamos jugando lo que es la soberanía terrestre, ¿verdad? Es una aspiración del pueblo porque es que hemos tenido históricamente muchas situaciones. Se recuerda que, y es lo que mucha gente no entiende, nosotros nos independizamos de Haití y después de esa independencia proclamada hubo 12 años de guerra donde los haitianos intentaron retomar el control de esta parte de la isla y se generaron entre combates, encuentros y batallas de trascendencia 30 acciones y después de eso nuevas acciones y todo el tiempo la iniciativa salió de Haití y con frecuencia cedimos territorio, pero ya nosotros no podemos ceder más territorio, ya eso acabó y ya hay tratados ahí que están de alguna manera gravitando como para evitar que haya nuevas sesiones en ese orden. Mire, esa verja, esa, ¿verdad?, muralla, dicen algunos, muro, otros, en fin, que es, si bien material, también tecnológica. Es una necesidad y creo que le conviene tanto a Haití como a Estado y por supuesto a la República Dominicana aún más porque es de Haití que parten las iniciativas y las acciones, el tráfico de armas, el tráfico de mercancía ilegal, la trata de personas, tráfico de personas, violaciones constantes, robo de ganado y de bienes en frontera y en zona semifronteriza, inclusive de aquí de Santo Domingo se han llevado vehículos y han pasado para Haití, no han aparecido jamás. Ese es un control necesario, pero además salvaguarda la soberanía dominicana, sin lugar a dudas. Ahora, eso tiene que acompañarse de otras cosas. Nosotros escuchamos noticias a veces que dan cuenta que miles y miles de militares se van a frontera, dominicanos a custodiar la frontera. Y uno a veces duda porque en frontera no hay una infraestructura que responda a los requerimientos de muchos militares en la misma. Porque bueno, porque ¿dónde van a dormir? ¿Dónde van a hacer sus necesidades? ¿Dónde van a resolver sus problemas esenciales como humanos? No hay una infraestructura en la zona. Entonces eso es necesario, como es necesario cumplir
con lo que establece la Constitución de la República. Y volvemos a ella, en el artículo 10 de la Constitución de la República, donde se establece la necesidad de que se privilegie la frontera. Es decir, y lo expresa claramente la Constitución, que se privilegie desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y por supuesto con políticas culturales necesarias, incluyendo lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico, que haya transmisiones y programaciones especiales de radio y televisión que garanticen la dominicanidad. Todo eso está previsto en la Constitución de la República. Establece la Constitución la necesidad de privilegiar esa región. Nosotros estamos perdiendo mucho, la gente no se da cuenta, es lamentable que mucha gente no se da cuenta que hay poblaciones completas en la zona fronteriza que están ocupadas por haitianos, completas, determinadas secciones, y hay municipios con una incidencia enorme con la presencia haitiana, y a nosotros nos están golpeando por muchas vías. Nos golpean con... Pero, discúlpeme, porque cuando usted habla de eso de las poblaciones, sí, he visto informaciones de que gente con dinero de Haití ya tiene inversiones importantes y se ha ido estableciendo en ya no solamente en los lugares de más empobrecidos, sino que ya están en otro nivel social. Claro. Y eso usted maneja también esas informaciones. Claro, claro, pero fíjese una cosa. Esa Constitución que estamos hablando, porque es una Constitución que prevé muchas cosas, esa Constitución establece que en la franja de frontera, en una determinada extensión superficial que debe establecer una ley, porque los revisores de la Constitución de 2010 hicieron una reserva de ley, es decir, dijeron, dicho de otra manera, que el legislador tenía que hacer una ley para regular la tenencia de la titularidad de tierra en frontera. Y dice la Constitución, privilegiando el interés de dominicanas y dominicanos. Es decir, todos los países que tienen zonas limítrofes con otros establecen normativas que aseguren la soberanía en determinada franja, determinada extensión superficial. ¿Por qué? Porque si un extranjero o muchos extranjeros compran, se puede estar alterando la extensión superficial. ¿Por qué? Bueno, porque si esos extranjeros compran mucho ahí, compran ahí, esa parte no tiene el dominio de dominicanos, sino de extranjeros que pueden ser de ese país. Y entonces, en la práctica, hay una extensión del territorio. Y por eso los países establecen limitaciones y dicen, aquí no puede comprar más que un dominicano o una dominicana, para asegurar la divisoria, que se mantenga la divisoria, que se mantenga la soberanía. Y entonces los legisladores, aunque ya hace, eso fue en el 2010, hace ya 12 años, porque el 26 de enero se cumplió 12 años de esa Constitución, en consecuencia, no han hecho nada, no se ha legislado, han hecho caso omiso a ese mandato constitucional. ¿Pero y por qué? ¿Por qué esa indiferencia? ¿Por qué una cosa de tanta trascendencia que atiende al interés general de la nación no se le presta atención? Esas son cosas lamentables. Y los legisladores, no sé cómo es que ellos se manejan, ni a qué ellos pueden otorgarle importancia, porque si hay algo importante para un país y para los súbditos de ese país, es la territorialidad, la soberanía, la independencia nacional. Doctor, y hablando de eso, recientemente leí una información
del historiador, prestigioso historiador dominicano, el doctor Frank Moya Pons, que dice que hay movimiento de personalidades de las potencias con el interés de que la República Dominicana cargue con el vecino país. Eso a mí me llenó de preocupación por venir de la calidad de una persona que no vive en los medios, alarmando ni nada. Entonces yo dije, bueno, pero a esto hay que prestarle atención. ¿Usted cómo interpreta esa declaración? Su apreciación es correctísima. Cuando una figura como Moya Pons, que es un historiador que hace un trabajo y cuida mucho de su administración, es decir, un hombre que se administra con mucha frugalidad. Él difícilmente aparece en un medio de comunicación dando una información fuera de una pregunta que se le formule en términos históricos. Cuando él hace, ¿verdad? Yo diría que hace esa explosión y se refiere a un tema que él lo ha tratado inclusive con mucho cuidado, siempre, Él no es un hombre que da declaraciones y que es reiterativo dando unas declaraciones, sino que se administra como un historiador. Y cuando él dice eso, y cuando él advierte, él sabe muy bien por qué lo dice. Lo está diciendo un historiador que tiene el cuidado de no tocar temas del presente, que está acostumbrado a tratar temas del pasado. Y cuando él hace eso, él lo hace movido por una preocupación cierta y lo hace con mucho tino, con mucho acierto y con la elegancia con que él sabe abordar los temas. Y como usted señala, el hecho de que sea Frank Moya Pons tiene que llamar poderosamente la atención de todos los dominicanos. Porque a veces a nosotros, como estamos con el tema y somos reiterativos, a veces nos descalifican y nos dicen que somos de alguna manera racistas, haitianos, que ultranacionalistas, y nos quieren descalificar sin serlo, Pero a Moya Pons no le pueden decir eso, porque él no está en ninguna institución que frecuentemente trate estos temas. Entonces, cuando él habla y señala que hay esos sectores, que hay esas entidades internacionales, que hay grupos interesados, ¿verdad?, en afectar la parte que tiene que ver con la soberanía dominicana, con el interés nacional, y que esa cuestión relativa a las parturientas, porque eso no es improvisado, eso es un asunto sistemático, llevado, administrado, apoyado económicamente, porque eso no se improvisa aquí. Lo que pasa es que aquí la gente y las autoridades viven muy de espalda la cuestión. Como distraídos. Sí, distraídos. A veces me parece a mí que deliberadamente, porque yo no sé, hay organismos de seguridad que están ahí y que deben saber las cosas que se hacen. Y esas cuestiones que se hacen deben ser informadas, me imagino yo, se informan a quienes tienen la capacidad de decisión y de poder. Entonces, usted sabe lo que significa, por más libros de extranjería que haya, por más medidas de cautela que se adopten, la persistencia de parto de niños haitianos en el territorio nacional, cuando usted sabe muy bien la gravitación que tiene el hecho de usted haber nacido en un determinado lugar durante toda su vida, desde que se monta inclusive en un avión que tiene que decir dónde nació, a la larga eso produce un efecto. Ese ius y hoy las leyes nacionales establecen y limitan, pero hay, sin embargo, pese a que la Constitución Dominicana lo establece y las leyes, hay organismos internacionales, hay gobiernos, hay entidades
que presionan constantemente al gobierno nacional, inclusive condicionan préstamos y cosas a cambio de políticas de esa naturaleza. Entonces todo eso que advierte Moya Pons es ciertamente un elemento de preocupación para el dominicano sensato. Hay gente que está predispuesta y entonces antes de que hablan de esa cosa dudan, son descreídos, ¿entiendes? Pero la verdad es que esa es una situación que debe preocupar a los dominicanos, eso conjuntamente con otras políticas, porque hay políticas donde se construyen viviendas, se hacen poblaciones. Ahora mismo hay unos problemas muy serios porque hay centros escolares donde el 70% del estudiantado es haitiano. Así, yo he escuchado, esa es una preocupación que yo lo he escuchado mucho porque los padres la han vivido con sus hijos que van los pocos y que la mayoría del estudiantado es de nacionalidad haitiana. Lo peor, no hay una política para manejar eso. Ese sector se resiste a rendirle tributo a los símbolos nacionales, a ponerse de pie frente a la interpretación del himno nacional, o cuando se sube o se baja la bandera. Cuando llevan material didáctico, la figura de Duarte es sustraída prácticamente del texto, se elimina del texto. Es decir, hay una hostilidad porque esa es la conformación natural para el haitiano, porque la clase gobernante se ha encargado de distorsionar la cuestión histórica, que lo dice Moya Pons. Es decir, parte de sus declaraciones se refieren precisamente a esa distorsión que ha puesto en práctica una élite haitiana importante y que ha logrado calar entre los haitianos. Y ellos se entienden con los derechos. Sí, porque es como una exigencia, un derecho, como sí, usted lo describe. que esto le corresponde, ¿no? Sí, entonces nos queda un minutito y no podemos dejar pasar el trabajo del Instituto Duartiano en la promoción de los valores patrióticos que estamos haciendo y si le dan los recursos que se necesitan, porque eso es lo más importante que tenemos. No, sí, a veces lo queremos de la manera deliberada, como usted dice, pero aquí hay que promover nuestros valores patrios todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Perfecto, ciertamente. Mire, el Instituto Duartiano, aunque en el mes o tiempo de patria ve que se incrementan las actividades, porque muchas personas hacen actividades en la fecha y se olvidan después. No, el instituto se mantiene firme. Nosotros, por ejemplo, ahora, mañana que es 15 de marzo, que es el día del regreso triunfal de Duarte, se recuerda que Duarte regresó 15 días después de la proclamación de la independencia nacional. ¿Regresó de Venezuela o de Curazao? De Curazao. Lo fue a buscar la nave marítima Leonor y Duarte regresó, y su regreso fue sumamente importante por cuanto fue recibido por las autoridades en el puerto. Aunque llegó el 14 de marzo en la noche, desembarcó por razones de seguridad el día 15 en la mañana, y ahí fue que el vicario Deporte Infante le llamó y le saludó en el puerto diciendo salve padre de la patria, y todo el mundo aclamaba a Duarte como el presidente de la República, como el primer presidente de la República. Y efectivamente nosotros mañana tenemos, por ejemplo, un acto que recrea ese momento. Ese momento, excelente. Eso se hace ahí en lo que es Sanssouci, y se hace con la Marina de Guerra, y se hace un acto especial, se hace una marcha, una ofrenda floral, una escultura de Duarte que hay allí, una estatua, y por supuesto se hacen los discursos correspondientes, se lanzan al mar rosas y flores, en fin, se recuerda aquel momento histórico de tanta trascendencia para nuestro país como el regreso triunfal de Duarte. Lo que quiero decir con esto es que durante todo el año nos mantenemos activos, haciendo conferencias, distribuyendo material patriótico, distribuyendo banderas, póster,
Y los centros duartianos, que son los órganos de base en todo el país, hacen también actividades todo el año, lo mismo que las filiales nuestras, que son las representaciones en el extranjero, son muchas. Sí, porque el dominicano que se va de aquí lo defiende más que los que nos quedamos aquí. Así Increíble mismo, así el mismo. sentimiento patriótico que se expresa Asumen con afuera. mucho interés a Sí, la patria. ahí. Y entonces, donde quiera que hay un conglomerado importante de dominicanos en el extranjero, pues hay un órgano de base que se llaman filiales duartianas, y entonces realizan actividades patrióticas. Se mantiene eso durante todo el año y siempre. Ay, muchísimas gracias al doctor Wilson Gómez. Vuelvo y lo repito. Las mejores conversaciones, así como todo el mundo dice, ay, las mejores fiestas son las que no se planifican. La mejor entrevista ha sido la del doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, ex juez del Tribunal Constitucional, que hoy nos ha distinguido con esta tremenda entrevista. Muchas gracias. Bueno, buenas noches y buena suerte. Gracias.